Bienvenidos comunidad salesiana a un nuevo episodio de Horizonte Juvenil. En esta ocasión tenemos un programa especial con candidatos asambleístas nacionales. Tenemos por el Partido Socialista, lista 17, el abogado Freddy Viejo. También tenemos por la lista 15-18 de Unidad Plurinacional el doctor Lenin Hurtado. La psicóloga María Alejandra Vicuña por el Movimiento Alianza País, lista 35. Y a Héctor Yepes de la lista Suma 23. Muy agradecido de su presencia aquí con este programa especial. La primera pregunta, para cada uno va a tener su tiempo de responder. ¿Cómo garantizar una verdadera libertad de expresión dentro y fuera de los medios de comunicación en la futura ley de comunicación que actualmente se encuentra sin un destino fijo en la Asamblea Nacional? La Constitución de la República garantiza la libertad de expresión y la nueva ley de comunicación que le he revisado no es mala. La nueva ley de Constitución está garantizando a todos los medios y a todos los periodistas y a todos los obreros y obreras periodistas, ejemplo, sus garantías y sus derechos. Lo que pasa es que ha habido una campaña de la oposición y de propios medios que han atrapado al medio de comunicación con eso. Imagínense ustedes que hay reporteros y reporteros del país que no son afiliados al Seguro Social, que hay personas que trabajan sin un sueldo, ningún salario, y más que todo canjean su trabajo, ¿no?, con publicidad. Todo eso corrige la nueva ley de comunicación. ¿Qué es lo que pasa? Que actualmente los grandes medios de la ley de comunicación ven un atentado, porque no es un atentado contra la expresión, sino un atentado contra sus propios negocios personales. Doctor Hurtado, leí una noticia hace un momento que ya han despedido a 15 periodistas por la ley de educación, la ley de comunicación. ¿Qué opinas sobre eso? Como se ha señalado aquí, la Constitución de Montecristi garantiza la libertad de expresión. Lastimosamente el proyecto de comunicación no se ajusta como debiera a los preceptos constitucionales que en materia de libertad de expresión contiene. El tema de los despidos de los comunicadores sociales es, por supuesto, rechazable, y lo rechazamos siempre, lo hemos hecho, identificados como estamos, con la defensa de los derechos de los trabajadores. En los comunicadores sociales, la libertad de expresión no solamente es para los comunicadores sociales, estamos hablando para todos, dice la Constitución, todos estamos en condiciones de producir información. Más aún hoy, con el uso tan intensivo de las redes sociales, todos producimos información en algún momento. Así que cuando se protege la libertad de expresión, no solamente hablamos en los grandes medios de comunicación, sino que también hablamos en el acceso a las comunidades a través de sus propios medios de comunicación, los medios comunitarios. Lastimosamente hemos asistido a clausura de medios de comunicación porque no se someten a los dictámenes que en materia de comunicación tiene el gobierno en la actualidad. Entonces la idea es, sí, vamos a garantizar, por ejemplo, en este proyecto de comunicación, vía el ente regulador, no se coarte para nada la libertad de expresión, y es por eso que está represada, porque aún en el propio bloque de gobierno no hay unanimidad en torno a lo que debe contener una ley de comunicación, y sobre todo en el ente regulador. Psicóloga, ¿cómo actualmente el gobierno apoya esta ley de comunicación? A ver, la Ley Orgánica de Comunicación ha sido una de las leyes más debatidas al interior de la Asamblea Nacional. Un sinnúmero de actores políticos, de gremios, los periodistas, los educadores, la ciudadanía organizada ha contribuido a nutrir un debate de gran importancia para alcanzar los objetivos del Estado democrático. Ningún artículo en la ley vulnera ni violenta la libertad de expresión, todo lo contrario, es un instrumento legal que potencia y fortalece, refuerza y blinda la libertad de expresión, pero atada y ligada de responsabilidad ulterior, según reza no solo en nuestra Constitución, sino porque es un tema elemental.
Creo que la responsabilidad ulterior es clave para garantizar una verdadera libertad de expresión. En ningún articulado de la ley se facilita o se da pie para que exista censura previa, todo lo contrario. Se prohíbe tajantemente la censura previa, incluso con sanciones absolutamente claras que van incluso hasta la destitución de cualquier funcionario público o autoridad que pretenda poner censura previa a los contenidos y a la información, que como sabemos es un derecho consagrado en la Constitución, pero una información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, apuntar a la democratización de la palabra, a la democratización sobre el acceso a la propiedad de los medios de comunicación, es uno de los objetivos centrales que plantean los contenidos de una ley tan debatida, tan satanizada por algunos sectores, porque obviamente, lamentablemente en el pleno de la Asamblea Nacional hay algunos sectores que han sido los mejores relacionistas públicos de los viejos grupos de poder y de los grupos de poder que toda la vida tuvieron sometida a la comunicación, a los grandes medios de información, precisamente para responder no al interés ciudadano, sino a sus intereses particulares. Eso termina con la Ley Orgánica de Comunicación, que esperemos generen ya en la Asamblea Nacional, en la nueva en la que se viene, y ojalá que podamos hacerlo antes de terminar este periodo, aprobar esa norma legal que permita viabilizar los contenidos de la Constitución y sobre todo el mandato popular. Abogado Yepes, ¿cómo ayuda Suma a esta ley de educación? De comunicación. Desde Suma 23, Mauricio Rodas, yo, Héctor Yepes, como candidato asambleísta en la provincia del Guayas, estamos convencidos de que hay que respetar las libertades ciudadanas, de que es fundamental en el Ecuador garantizar una democracia donde los derechos de las personas sean el norte primordial en la política del Estado. Entonces la ley de comunicación, es cierto, es un mandato impuesto por el pueblo ecuatoriano, pero lo que no dijo el pueblo en la consulta popular es que se utilice el Estado con leyes o a través de jueces o a través de funcionarios públicos para coartar el derecho a la libertad de expresión. Lamentablemente en este gobierno, que ha tenido obra buena en ciertos sectores como vialidad, educación, salud, que pueden ser mejoradas, yo creo que nos deja debiendo mucho en materia de libertades ciudadanas y principalmente en el acceso a una información plural sin represalias indebidas desde el poder, sin controlar jueces para que acallen a los periodistas. Nosotros estamos convencidos de que una ley de comunicación debe ir, sí, siempre y cuando sea una ley de protección de los periodistas y no una ley de protección del abuso de poder. Siempre y cuando se garanticen con punto y coma, copiando textualmente, se facilita hacerlo, lo que reza en los principios de la OEA en materia de libertad de expresión y el Pacto de San José. Siempre y cuando se despenalice de manera clara, y eso no está en el actual proyecto de Código Penal, se debe despenalizar los delitos de opinión, despenalizar la injuria, despenalizar el desacato, despenalizar la protesta social. Eso no está en el Código Penal, más allá, en el proyecto actual, más allá de que se dice que está, pero los artículos siguen ahí disfrazados en otras partes, lo ha dicho incluso Amnistía Internacional, no es invento ni de la oposición, ni de Suma 23, ni de los políticos ecuatorianos. Abogado viejo, ¿por qué hacer nuevas reformas y crear leyes para permitir reabrir universidades que ya fueron cerradas si estas no cumplieron con sus requisitos? Y la deficiencia académica, ¿cómo universitario y ciudadano desea calidad en una educación si las propuestas no aportan en nada al desarrollo educativo? Ciertos candidatos están ofreciendo demagógicamente abrir universidades con clase E. Esas universidades estafaron a los ciudadanos. Esas universidades construyeron un penso académico inadecuado y más que aún sus espacios de enseñanza eran absolutamente incapacitados para enseñar. Ahora pretenden decir que faltan universidades. No, señores. Aquí la partidocracia muchos años atrás ha construido y ha pensado en construir dos clases de personas. Personas para gobernar y personas para ser gobernados. Basta. Nosotros respaldamos el Partido Socialista, a Rafael Correa, presidente de la República, porque ha iniciado una revolución educativa y está buscando la excelencia
tanto en la primaria, en la secundaria, como en la universidad. Pero eso sí, en el momento que yo vaya a la Asamblea Nacional, lo que no podemos nosotros olvidar es la masacre del año 1969. Yo estoy de acuerdo que exista una nivelación de los estudiantes, porque realmente eran los bachilleres. ¿Y para qué servían los bachilleres? Para servir café, para tener mensajería, porque no había una educación de excelencia. ¿Ya? Yo estoy de acuerdo que entren todos los bachilleres a una nivelación, pero que no se restrinja el ingreso a la universidad, porque contradice la Constitución. El artículo 26 de la Constitución establece que la educación es un derecho a lo largo de la vida y es un deber ineludible e inexcusable del Estado. Entonces, en ese sentido, yo creo que muchos candidatos demagógicos le quedan debiendo a la historia, y la historia lo va a condenar. ¿Usted cree, doctor Hurtado, que estaría bien que un profesor de colegio que gane 318 comparado con una persona que entra a un banco a ser cajero y gane 450? ¿Está bien esa diferencia entre una persona que ha estudiado durante los 5 años de universidad o una persona que recién salió de bachiller? Bueno, los profesores en este momento están siendo sobreexplotados. Se exige 8 horas de trabajo al día, que entren a las 7 de la mañana y salgan casi a las 3 de la tarde. El sueldo se subió no en la medida en que se subió las horas de trabajo. Es decir, en los hechos el sueldo ha disminuido de los docentes. Si uno dice duplico la jornada, pero no duplico el sueldo, sino que lo aumento del 50%, evidentemente que hay una afectación grave al ingreso del docente. Y eso no ha redundado de ninguna forma en mejoramiento de la calidad de educación, sobre todo a nivel medio. En el tema de la educación superior, si me permite también referirme brevemente al tema de las universidades cerradas. Nosotros estamos absolutamente opuestos a lo que denominamos universidades de garaje, o las cartoneras, que eran realmente una estafa. Pero la solución no era cerrarlas, la solución era intervenirlas. Existe, por ejemplo, en la región amazónica, la Universidad Politécnica Amazónica, con una enorme infraestructura, y fue cerrada. Y esa universidad, que se encontraba sede principal, parece, en la provincia de Zamora, servía a todos los jóvenes de la Amazonía. Y en este momento, el proceso de regularización nunca terminó, de suerte tal, los que pueden ir a Cuenca a estudiar van, los que pueden ir a Loja a estudiar van, los que pueden ir a Quito van, los que no pueden, y los superiores tienen los recursos para pagar su traslado a otra ciudad, simplemente han dejado de estudiar. Es una grave afectación. El gobierno pudo haber, claro, intervenido en sus universidades, mejorar la oferta académica, ajustarla realmente a las necesidades del país y en particular de esas zonas, y no afectar como se ha afectado a decenas de miles de jóvenes que no han tenido alternativas en estos momentos. Insisto, estamos absolutamente de acuerdo con la protección de la oferta académica, que no caiga en la estafa, como ocurrió en muchas ocasiones, a vista y paciencia de las autoridades de control de la educación superior, y estamos en lo que estamos. Entonces, en todo caso, el tema educativo, como dije en alguna oportunidad y sostengo ahora, tiene que mejorarse de abajo hacia arriba. No podemos construir una casa en el techo, tenemos que hacerlo desde los cimientos, tener la paciencia suficiente como para iniciar a una generación desde el nivel inicial hasta llegar a niveles en la universidad donde sí lleguemos a estándares internacionales de calidad. Psicóloga, ¿está de acuerdo que un profesor gane menos de $2 a la hora diaria? La Ley Orgánica de Educación Intercultural, que aprobamos en conjunto al interior de la Asamblea Nacional, con el respaldo mayoritario de los representantes de la ciudadanía en los distintos curules, y que fue un trabajo arduo de más de un año, de un proceso participativo y democrático con todos los sectores. La Ley Orgánica de Educación Intercultural fue nutrida a partir de 3 proyectos de ley: el enviado por el Ejecutivo a través del Ministerio de Educación, el enviado por la Unión Nacional de Educadores y el enviado por el Contrato Social por la Educación. Los contenidos esenciales apuntan primero a transformar las caducas estructuras de un sistema educativo que no ha dado los resultados que la ciudadanía demandaba. La revalorización de la carrera docente, no solo que sustancialmente se incrementaron los salarios de los maestros en el nuevo escalafón, que permanentemente y anualmente automáticamente se van a incrementar. Ya no es necesario paralizar las escuelas
para acceder a la aspiración absolutamente legítima de los maestros, que estaban absolutamente mal pagados, pero sobre todo que se atentaba incluso contra sus derechos fundamentales, como el acceder a una seguridad social que comprenda la aportación de toda la masa salarial. 12 componentes salariales conformaban los ingresos del maestro. Si alguien ganaba $900, luego de 30 años de magisterio, de 20 años de ser docente, únicamente se aportaba sobre menos de $300. Esa era una barbaridad que cambiamos con la Ley Orgánica de Educación. Pero lo sustancial es la articulación que a partir de la nueva Ley Orgánica de Educación, sumada a la Ley Orgánica de Educación Superior, se articulan los distintos niveles, poniendo principal énfasis en la educación inicial. La educación, lo que comentaba Lenin, de 0 a 5 años es la clave. No es posible querer una universidad de excelencia si desatendemos la etapa fundamental en donde se desarrollan las capacidades, las potencialidades de todo ser humano. Eso es lo de fondo. Aquellos que demagógicamente plantean como una solución para alcanzar los objetivos de la revolución educativa y la democratización de la universidad ecuatoriana, por supuesto que el libre ingreso sí, pero con un sistema de admisión y nivelación no solo que conste en la Constitución, sino que se desarrolle en la ley, precisamente para brindar todas las iguales oportunidades a todos los bachilleres que quieren acceder, ahora sí y por fin, a una educación superior de calidad y con excelencia. Esos que ofrecen reaperturar las 14 universidades cerradas que fueron intervenidas en su momento por el Estado, que no cumplieron luego del plazo establecido mejorando su calidad, sino que obviamente se las condujo a cerrarlas, son los mismos que plantean que para los objetivos de la seguridad ciudadana se debe dotar de armas a toda la ciudadanía. Dígame, abogado Yepes, ¿está de acuerdo usted que con una persona que estudia párvulos 4 años estudiando para ganar solamente, vuelvo y repito, $2 diarios, $2 la hora? Disculpe? No, yo no estoy de acuerdo, y ese no es solo un problema de los profesores, es un problema nacional de todos los sectores de la economía del país. Muchos jóvenes van, estudian 4, 5, a veces 6 años, obtienen un título profesional, salen, no encuentran empleo o encuentran un empleo mal pagado, a veces van a engrosar las cifras del subempleo, que es un trabajo sin bonificaciones, sin seguridad social, sin garantía, sin estabilidad. Hoy 6 de cada 10 jóvenes están así, sin un trabajo digno. Por eso nosotros estamos planteando un programa de empleo joven desde el movimiento Suma 23 con Mauricio Rodas para disminuir el desempleo y el subempleo juvenil que proviene justamente de quienes, como usted menciona, en materia de párvulos u otras profesiones, con un problema generalizado, no pueden obtener un puesto digno de trabajo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pagando a las empresas el aporte al seguro social por cada joven de 16 a 30 años que contratan en su primer trabajo y con una reducción de 1 a 4 puntos de porcentaje en el impuesto a la renta. Ahora, en materia educativa, como comentaron de la ley de educación, sí quisiera recalcar que yo estoy en desacuerdo en la forma en cómo se llevó el cierre de las universidades, más allá de que en Suma 23 estamos de acuerdo, por supuesto, en perseguir y a toda velocidad la excelencia académica. Pero no se puede hacer las cosas de tal forma que se deje estudiantes que no tienen trabajo y ahora no tienen estudios. Yo creo que lo prudente hubiera sido de alguna forma garantizar la continuidad de los estudios de la mayor cantidad de estudiantes, de alumnos, y con ello pues generar el menor costo social posible. En cuanto a los exámenes de ingreso, estamos de acuerdo en que haya examen de ingreso a la universidad que mida conocimientos académicos, pero no que un gurú detrás de un despacho público le diga: ah, no, tú quieres ser psicólogo, no, yo pienso que tú debes ser abogado. Eso a nosotros no nos parece. Si alguien quiere estudiar ingeniería eléctrica y no sabe física, pues elige otra carrera, pero midiendo objetivamente conocimientos y no con exámenes subjetivos como lamentablemente ocurre. Pero es como la frase de que es preferible trabajar en algo que te guste que te obligue. Por supuesto, y además que es un derecho fundamental, el derecho a elegir el desarrollo de su propia personalidad, el derecho a la educación está garantizado en la Constitución y en los tratados internacionales, así que en eso no nos podemos meter, porque estamos prohibidos de hacerlo por tema de derecho. En general, ¿están de acuerdo con el desnivel que hay en que, no es por denigrar a ningún deporte, ningún futbolista, sino que un futbolista que gana casi que $5.000 o $6.000 mensuales, a una persona que se mató 6 años estudiando que gane menos de 500, en general?
¿Están de acuerdo? No, yo digo, no sé de dónde sacas los dos, por lo menos en el escalafón planteado en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, la revalorización de la carrera docente atada a la capacitación y a la profesionalización permanente, en donde las 6 horas pedagógicas se respetan, pero se complementan hasta llegar a las 8 horas, digamos, de 60 minutos cada una, pero precisamente para atender trabajo comunitario, para preparar el material docente que tienen que luego darle a sus estudiantes, para tener reuniones con los padres de familia, es decir, eso es lo que plantea la Ley Orgánica de Educación. ¿De dónde saco el escalafón? Porque ahora con la ley un periodista gana $800, pero una persona que solo patea el balón gana más de 5.000. Sí, pero hablabas de los parvularios, no conozco exactamente en general me refiero. Sí, pero por eso te digo, hablabas de $2 a la hora los parvularios. Te estoy hablando de que la nueva Ley Orgánica de Educación Intercultural, ya la carrera docente, cuando ingresas con un título de tercer nivel como licenciado en comunicación, por ejemplo, hasta el año pasado, y ahorita ya lo incrementaron, ingresaba con más de $700 al Magisterio Público. Era el doble de lo que normalmente entraban, que era antes menos de $300 cuando ingresaban al Magisterio Público. No solo la revalorización en cuanto a sueldos y salarios, sino también la posibilidad de profesionalización y actualización permanente de una noble profesión que tiene la tarea sustancial de ayudar a construir ciudadanía. Pero dígame, ¿están de acuerdo? Me dice $700 gana un profesor, pero un deportista gana más que eso y no ha estudiado nada. A diferencia de en otros países, que todos los futbolistas deportistas tienen sus títulos de ingeniero, de licenciado. ¿Por qué aquí no fomenta el gobierno en que cada futbolista un requisito para ser un jugador de fútbol es que tenga una profesión? No, porque el futbolista es un oficio, no es una profesión prácticamente. La realidad no estudia no hay ninguna universidad que se llama Universidad de Fútbol del Guayas. Con el respeto que te mereces, estás confundiendo dos cosas muy diferentes. A ver, diga. Muy diferentes. Mi saludo a todos los deportistas. El deporte realmente ahora se ha visto como una profesión en los últimos años. Pero antes el deporte también era mal pagado. Yo quiero referirme a lo que está pasando ahora, y eso hay que corregir cuando está en la asamblea. La ley de pasante lo que ha logrado es precarizar los trabajos, y la ley que se le vaya a dar como si ganaría suma de pagarles el primer empleo, la seguridad social, eso va a recaer un despido inmediato de todas las personas que son más allá de 30 años. Este es el único país del mundo que a los 30 años somos viejos. A los 35 años ya el patrono tan privado busca cómo votarte. Si no te vota por visto bueno, te obliga a renunciar. A los 40 años ya no hay trabajo. Ustedes son más testigos, los jóvenes, que piden 10 secretarias, van 100 personas por ese puesto. Más aún que si nosotros engordamos más al patrón, pagándole el IES, además bajándole los impuestos a la renta. Eso quiere decir que la mayoría de las personas que tienen más de 30 años quedarían en el desempleo, completamente desempleo. Es una política completamente demagoga. En lo que te refieres, en trabajo, lo que hay que hacer es garantizar la estabilidad de trabajo, lo que están actualmente. A todas las personas sin tendencia, sin color, el dinero y las remuneraciones que cobran es para subsistir su familia, y con eso pagan sus servicios básicos. Es por eso nosotros, el Partido Socialista, lista 17, estamos en contra del visto bueno, en contra del sumario administrativo. Con eso vamos a garantizar igualdad, y con eso vamos a garantizar que todas las personas tengan un empleo seguro. Y más que todo, vamos nosotros sí a levantar un gran catastro utilizando los planes del gobierno, un gran catastro social, porque el gobierno también tiene mi primer empleo, tiene socioempleo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que Freddy Viejosi llega a la asamblea, le ha dicho a todos las parroquias Febres Cordero y Jimena, vamos con ellos conjuntamente a levantar, présteme una mesita y una silla y vamos a levantar cuáles son las necesidades de la parroquia. Hoy por hoy tienen la oportunidad de marcar algo diferente, tienen la oportunidad de decir, señores, vamos a la asamblea, no a escuchar cocinas demagogas. En el momento que se preste esto, señores, sus padres, sus tíos, sus hermanos están en el desempleo. Yo por eso respaldo a Rafael Correa. Yo conozco que le debe mucho a los trabajadores, y estoy de acuerdo en el decreto 813, porque mi cuestión de laboralista no me va a contar. En ninguna parte del mundo existe la renuncia obligatoria.
Todo eso vamos a tratar en la asamblea. En lo respecto a los futbolistas, yo siempre digo, cada quien en su campo. Los futbolistas hoy son valorados. Los futbolistas también tienen una edad de vida, María Alejandra. Más allá de los 35 años ya dejó de ser futbolista, a lo mucho que llegue. Y durante esa edad ellos sí son bien valorados algunos y son bien pagados algunos, bienvenidos sean. Todos los trabajadores, no importa en el dinero que ganen, lo que importa es que hagan lo que les gustan, lo que importa es que hagan cosas lícitas, lo que importa es que con ese dinero, con esa remuneración, sostengan dignamente a su familia. Digamos, abogado Yepes, una de las propuestas que tiene Suma para el gobierno si es que llegasen a ganar. A ver, quisiera solo precisar algo de lo que dijo el candidato del Partido Socialista. A ver, pensar que por contratar a un joven y ganar $35, que es lo que sería el aporte patronal en un salario mínimo para un joven, un empresario va a pagarle la indemnización de despido intempestivo a alguien que lleva 20, 10 años en la empresa, creo que lo obliga a renunciar. No, es poco razonable. Pues no, la indemnización de despido intempestivo sería probablemente algunos mil veces, en algunos casos, superior a la de acá, o 100 veces superior al incentivo que está planteando. Y por supuesto, a ver, el plan de empleo joven es una parte de un programa económico de generación de puestos de trabajo para gente de todas las edades. Nosotros estamos planteando, por ejemplo, salir del modelo económico de hoy que depende excesivamente del petróleo. Si usted analiza las cifras de crecimiento económico, han ido de la par con el aumento de precios del petróleo. Y está bien si eso se canaliza en una inversión social, pero no podemos depender permanentemente de un ingreso que no podemos controlar, porque el precio del petróleo no está en manos del Ecuador manejar. Queremos avanzar hacia una economía donde se fortalezca la industria desde el sector agrícola y los servicios del turismo, aprovechando la riqueza del Ecuador, y en el turismo particularmente, que es la segunda actividad que mayor empleo genera en un país después de la construcción. Eso en cuanto a la propuesta económica de Suma. De ahí tenemos una propuesta en materia de seguridad. Como he dicho algunas veces, ¿de qué sirve tener empleo? Si uno cobra la quincena o el pagan fin de mes y camino a su casa en el colectivo o en la metrovía aquí en Guayaquil, lo asalta. Yo decía la otra vez, esa plata no llega a la familia, me decía alguien de Durán, no, sí llega a la familia, pero no a la suya, llega a la del ladrón. Y es cierto, es un problema terrible que tenemos en el país. Ha aumentado la delincuencia común. Parte del combate a eso no es diciendo vamos a poner las penas a 100 años, por ahí no va la solución, sino aumentando oportunidades como programas que planteamos nosotros, como el empleo joven, como el fortalecimiento de la economía, y además el combate al crimen organizado, que sí ha aumentado terriblemente, lo que es el sicariato y la droga, que lo vamos a combatir atacando estas mafias donde más le duele en el bolsillo, impulsando, y yo me comprometo, doctor Yepes, a hacerlo desde la Asamblea con Suma 23, una legislación durísima contra el lavado de dinero en el Ecuador. Bueno, le voy a escuchar sus propuestas, las estrategias que van a tener para cambiar el país. ¿Qué me garantiza a mí de que ustedes van a llegar a la Asamblea y la van a cumplir? ¿En qué caso? No lo digo por ustedes, sino en general. Porque cada uno de ustedes también fue jóvenes como yo, tuvo 18 años. Lo seguimos siendo. Lo seguimos siendo siempre. Pero cada uno de ustedes tuvimos la misma mentalidad que mí, disculpe la redundancia, que yo escucho un candidato de presidente, voy a eliminar el empleo, eliminar el desempleo, la seguridad va a ser el primer plano para mi gobierno, pero al momento de la hora no lo cumple. ¿Cómo yo puedo estar seguro de que ustedes van a cumplir cada una de sus propuestas? Y si en caso de que no lo hayan cumplir, ¿cómo puedo yo denunciar a alguien o a una entidad? Mire, él me propuso tal cosa, nunca lo cumplió, y yo me quedo mal. Porque yo di mi voto por ellos, para que llegue a la Asamblea, para que cambie el país. Pero año a año, desde que tengo memoria, año a año, ha habido elecciones presidenciales, elecciones a diputados, a gobernadores, etcétera, que me han propuesto a mis padres, a sus tíos, a sus abuelos, a todo el mundo, que van a cambiar el país, que va a ser un país mejor. Ahora con el presidente Rafael Correa estamos con el sueño ecuatoriano, que vamos a cambiar el país. Pero ¿cuándo va a ser eso? Para cada uno de ustedes, ¿qué me garantiza? Sí. Mira, cada uno de nosotros vamos a tener nuestro propio testimonio de vida. No conocemos el futuro, pero sí te doy mi palabra de honor
de que todo lo que yo he hecho en mi vida lo vas a buscar en internet. Porque cuando tienes una formación ya, y cuando ya lo has hecho algo que ni siendo autoridad, solamente en el libre ejercicio, has protegido a los demás, has hecho servicio social, te has entregado. Todas las personas que participamos, por lo menos en política, es que ya nosotros nos sentimos impotentes de no poder dar un paso adicional. Y es por eso hoy por eso yo he visto cómo muchos trabajadores y trabajadoras de mi país, como presidente de una central sindical, secretario general de muchos años, he visto cómo ellos todos hablan de seguridad, pero si no garantizas un empleo, esas personas van a la desocupación y van a lo mejor a delinquir. Si tú no garantizas una remuneración justa, hay inconformidad, van a delinquir. Ejemplo, uno de los patrimonios fundamentales donde descansan la mayoría de los derechos fundamentales, entre ellos la vida, la salud, la educación, es el trabajo. Es por eso yo digo, no podemos jugar con ofertas demagógicas, donde solamente le dan una oportunidad al patrono y enseguida se inventa su truco. No es que eso, ¿sabe cuánto gana una liquidación de un patrono? De acuerdo al artículo 189, una remuneración por año. Si tenía 10 años y ganaba un sueldo básico, ¿verdad? Tiene que poner 200, ahora 318 con el presidente, por 10, 3.000 y pico, más los décimos. Y si vas un trabajador joven, lo haces duplicar a eso. Además, no le pagas seguridad social, lo asume el Estado. Además, pagas menos. Al empresario, ejemplo, le conviene, porque es un negocio para él contratar a jóvenes. Y entonces, como tú tuviste 10 años trabajando, para ella es negocio mejor darte $3.500 y que te vayas a la casa. ¿Pero qué haces con $3.500? No haces nada. Te lo ganas. Porque este es un país de jóvenes. Ya nosotros pasamos a la edad de adultos mayores a los 30 años. Ninguna empresa a los 30 años no te da empleo. Porque prefiere explotar a los jóvenes. Doctor Hurtado, por cuestiones de tiempo, ¿me garantiza usted que va a cumplir todas sus propuestas? Yo no puedo garantizar, más allá de incorporar a los jóvenes a la lucha por cambiar este país. Nadie puede garantizar que una labor determinada va a tener éxito, tiene que garantizarle que luchará junto al pueblo por cambiar este país. Nosotros decimos neciamente que la Constitución de la República es una especie de plano que en manos del arquitecto adecuado puede erigir el país que todos estamos anhelando. Porque además, esta Constitución fue resultado de un proceso inédito. Se debatió en Montecristi y después, el 28 de septiembre de 2008, fue a un referendo ratificatorio previo al cual hubo un gran debate sobre su contenido. De suerte tal que ahí está todo lo que necesitamos saber en torno a educación, a salud, a empleo, a seguridad social, a seguridad ciudadana, derechos humanos y derechos de la naturaleza. Eso es lo que tenemos que construir. Es decir, para nosotros el fin no justifica los medios. No podemos saltarnos lo que dice la Constitución porque es más rápido, porque me están dando una escuela, un colegio, un camino. Decir, bueno, ¿sabes qué? Como ya tienes eso, olvídate de libertad de organización, olvídate del derecho a protestar o a resistirte, olvídate de eso, porque tienes esto de acá. Eso no está bien. En una sociedad democrática, los fines tienen que estar supeditados obligatoriamente a los medios, y ese medio es la Constitución de la República, y a eso tenemos que remitirnos. Entonces, por lo tanto, también en la Constitución se encuentra la obligación de rendición de cuentas. Entonces, como asambleístas, tienes que rendir cuentas a tus electores. En este caso es mucho más fácil en la provincia del Guayas, donde en mi caso soy candidato al distrito número 1, que conforma la parroquia Letamendi y Febres Cordero, Jimena y Febres Cordero. Entonces, a estas personas tengo que rendirles cuentas, particularmente también tengo que rendirles cuentas a cualquier ciudadano de este país que me las pida, porque esa es mi obligación sería mi obligación como asambleísta nacional, con vocación nacional. Así que el tema incluso se resulta una invitación, la respuesta a la pregunta, una invitación a los jóvenes a unirse a esta cruzada por recuperar la esperanza, recuperar la vigencia plena de los derechos humanos del Ecuador y los derechos de la naturaleza, que no haya nunca más 10 jóvenes como los luluncotos que se vean criminalizados por su opinión, porque a eso se ha reducido
lastimosamente la situación de estos 10 valerosos jóvenes. Psicóloga. La garantía de que las propuestas se traduzcan en acciones concretas también va a depender de una participación activa y efectiva de una ciudadanía organizada que es supervisora de los procesos transformadores. Como dice nuestro compañero presidente Rafael Correa, lo difícil ya lo hemos desarrollado, para lo imposible necesitamos un poquito más de tiempo, pero yo le añadiría, necesitamos un poco más de tiempo, pero sobre todo el compromiso y ratificar el compromiso de que la ciudadanía se organice y supervigile este proceso transformador. Existe ya los mecanismos constitucionales y también legales. En la Ley Orgánica de Participación Ciudadana se han establecido los mecanismos, por ejemplo, no solo de rendición de cuentas, sino también la posibilidad de revocatoria del mandato para aquella autoridad de representación popular que no cumple con sus promesas de campaña. Pero no solo eso, aquí es importante y creo que está todavía enterito de construir y consolidar ese quinto poder, que es el poder ciudadano, el de la participación ciudadana de forma organizada. Solo ello te va a permitir realmente cambiar las caducas estructuras de la gente, de la población a partir de la participación de la gente. No es posible endilgarle la responsabilidad de transformar el país ni a un presidente, ni siquiera a un poder legislativo. El cambio y la transformación somos todos corresponsables en este gran objetivo. De mi parte, si me preguntas en lo personal, en estos 3 años y medio he sido absolutamente consecuente, no solo con el proyecto político al que me pertenezco, al que ayudé a construir desde el 2006, desde el 2005, recogiendo bellas aspiraciones del pueblo ecuatoriano, siempre postergados. Creo que la transparencia, la honestidad de las acciones, porque, como decía Suzuki, aquella niñita que consternó a los mandatarios a nivel mundial cuando en la ONU dijo: somos lo que hacemos, no lo que decimos. Podemos decir mucho, pero solo las acciones, los pensamientos que se traducen en palabras y en discursos bonitos, si no van ligados de acciones concretas, difícilmente podemos evidenciar que estamos caminando por el camino correcto. Abogado Yepes. Mira, yo recojo lo que dice María Alejandra, que en efecto a los políticos hay que medirlos por lo que hacen, no por lo que dicen. Yo represento una nueva generación de jóvenes, de gente nueva, no solo de edad, sino principalmente de ideas, que es lo importante, que quiere un cambio en el país. Los gobiernos anteriores, incluyendo en el actual, que después de 6 años en el poder ya va formando parte del pasado, no han podido solucionar 2 problemas principales, que son el tema del empleo y el tema de la seguridad. Han sido exitosos en algunos temas y eso hay que reconocerlo, y hay que continuar además las políticas que han ido bien. Por ejemplo, el tema vial en este gobierno, nadie va a dudar de que las carreteras son un gran logro de este gobierno. Hay que continuar, por ejemplo, en hacer caminos vecinales para el agro y así en otros campos. ¿Cómo saber si los políticos van a cumplir? Primero, viendo qué proponen. Yo, por ejemplo, no estoy diciendo voy a eliminar el desempleo, porque sería irresponsable decirlo. Lo que decimos, tenemos un programa de empleo joven que va a funcionar así y que va a ayudar a eliminar el desempleo y subempleo juvenil, que es del 60%. No podemos decir, de aquí a 4 años no va a haber delincuentes en el Ecuador, eso es demagogia. Pero sí podemos decir, vamos a golpear al crimen organizado dándole en el bolsillo, impulsando una ley dura de lavado de activos, mientras hoy estamos en la lista negra de países en esta materia. Entonces, mi conclusión sería, por un lado, atender a las propuestas de los candidatos, que sean serias, que no sean demagógicas. Segundo, analizar a candidatos que no son solo candidatos, sino que ya han estado en gobiernos anteriores y ver qué es lo que han hecho. Y tercero, darle la oportunidad a gente nueva que no necesariamente sea improvisada, que tiene experiencia pero que no ha vivido de la política y que quiere aportar, como nosotros de Suma 23, con Mauricio Rodas, una nueva generación que combata la inseguridad, que luche por la generación de empleo y que promueva la unidad en torno a estos temas de todo el Ecuador. Muchísimas gracias por su presencia aquí y por todo el tiempo que le he hecho pasar para que estén conmigo. El abogado Freddy Viejo, Lenín Hurtado, María Alejandra Vicuña y Héctor Yepes, candidatos asambleístas para las siguientes elecciones 2013. Le agradezco mucho la presencia de la comunidad salesiana y será para otra ocasión. Muchísimas gracias.